Era la noche de mi boda, mi gran boda de cuento de hadas. La jefa de llaves de la mansión de repente cerró con llave la puerta de la suite nupcial, me agarró del brazo y me susurró entre dientes que me cambiara de ropa y saliera corriendo por la parte de atrás. Sin saber por qué, hice lo que me dijo y apenas escapé con vida. Al día siguiente, me arrodillé y le di las gracias a mi salvadora. En cada acontecimiento hay una lección, y en todas las relaciones humanas se necesita sabiduría. Mi nombre es Chloe Davis. Hoy es el mejor día de mi vida. Me caso con Julian Ashworth, el heredero de una de las mayores fortunas de Nueva York. Todos decían que me había sacado la lotería. La boda fue sencillamente magnífica. Reservamos todo el gran salón de baile del Plaza, y un interminable arco de rosas blancas frescas se extendía desde la entrada hasta el escenario principal. Con mi vestido personalizado de Vera Wang, me sentía como una princesa. Los rostros de mis padres brillaban de felicidad. Después de una celebración que duró todo el día, cayó la noche y por fin me acompañaron a la suite nupcial en la palaciega residencia de la familia Ashworth en Greenwich, Connecticut. La suite era tan opulenta que deslumbraba, decorada en lujosos tonos crema y dorado. Mientras me sentaba en la cama con dosel cubierta de seda, el agotamiento se mezclaba con la tímida anticipación de una novia recién casada. Mis amigas habían jugado a esconder mis zapatos y un par de tacones plateados aún yacía desparramado a mis pies. Entonces ocurrió. La puerta de la suite se cerró con un clic, con llave desde fuera. Sobresaltada, levanté la vista y vi a una mujer que parecía tener unos 60 años. Llevaba el impecable uniforme negro del personal de la casa Ashworth. Su cabello canoso estaba recogido en un moño tirante y perfecto. Su rostro era un mapa de arrugas, pero sus ojos eran excepcionalmente agudos. La reconocí de la boda, moviéndose de un lado a otro, y todos la llamaban Elena. Antes de que pudiera reaccionar, Elena se lanzó hacia mí. Su rostro estaba pálido. Me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente que me hizo doler los huesos. Señorita Chloe, rápido, me apremió en un susurro bajo y frenético. Tiene que quitarse ese vestido. Ahora. Estaba completamente desconcertada. ¿Qué está pasando, Elena? ¿Qué ocurre? Pregunté por instinto. ¿Pasa algo? Elena se retorcía las manos. Su voz apenas era un temblor. No hay tiempo para explicaciones. Solo esta vez. Tiene que confiar en mí. Póngase algo discreto. Dejé la puerta de servicio de abajo sin llave. Salga por allí y corra lo más rápido que pueda. Que nadie la vea. El pánico y el terror en sus ojos eran innegables, y contagiosos. El corazón me dio un vuelco. No entendía la situación, pero una poderosa sensación de presagio me erizó la piel. No había tiempo para pensar, ni espacio para la dignidad de una novia. Un solo pensamiento me dominaba: hazle caso. Con manos temblorosas me arranqué el pesado velo de la cabeza y forcejeé con los intrincados botones de mi vestido de novia. Elena rondaba cerca, su ansiedad palpable. Más rápido, un poco más rápido. Saqué apresuradamente una camiseta blanca sencilla y unos vaqueros de mi bolsa de viaje. No había tiempo para cambiarme de zapatos. Me puse unas sandalias planas sin talón. Cuando terminé de cambiarme, Elena me tomó de la mano y me llevó hacia una puerta más pequeña y discreta al otro lado de la habitación. Daba a la escalera de servicio. Empujándome por la espalda, dijo con urgencia: esto baja al jardín trasero. Dejé la pequeña verja de hierro sin llave. Salga, gire a la derecha y siga el camino de grava. Corra lejos y escóndase. Pase lo que pase, no mire atrás y no regrese. Mi corazón latía como un tambor a punto de estallar en mi pecho. Miré a Elena y ella me dio un firme y desesperado asentimiento. Armándome de valor, abrí la puerta y me lancé a la escalera oscura. Bajé a trompicones los fríos escalones de cemento, las suelas finas de mis sandalias apenas amortiguaban mis pies. Mi mente era una hoja en blanco llena solo del instinto primitivo de correr. La escalera estaba completamente a oscuras y en un silencio inquietante, salvo por mi respiración agitada y el roce de mis zapatos. No podía dejar de pensar, aterrada, que alguien venía justo detrás de mí. Cuando por fin llegué a la planta baja,
Vi una pequeña puerta, tal como Elena había dicho, entreabierta. La empujé con cuidado. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, devolviéndome algo de claridad. Afuera estaba el jardín trasero de los Ashworth. Estaba oscuro, pero algunas luces del jardín proyectaban un tenue resplandor fantasmal. Seguí las instrucciones de Elena, giré a la derecha y corrí por el camino de grava. Mis sandalias salieron despedidas varias veces, pero no me atreví a detenerme a recogerlas. Las piedras afiladas se clavaban en mis pies descalzos, pero el miedo adormecía el dolor. Después de correr lo que me pareció una eternidad, por fin me detuve, jadeando, y me escondí detrás de un gran roble. Incliné el cuerpo hacia adelante, intentando recuperar el aliento. Me giré para mirar la mansión Ashworth. La finca iluminada, que horas antes había sido mi paraíso soñado, ahora parecía un monstruo colosal agazapado en la oscuridad. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Elena me hizo huir? ¿Había un incendio? ¿Un allanamiento? ¿O era algo dirigido específicamente contra mí? Mis pensamientos eran un caos. Entonces lo vi. Un destello brillante y cegador de luz naranja estalló desde la ventana de la suite nupcial donde yo había estado. La luz pulsó una vez, como una explosión silenciosa, y luego un espeso humo negro comenzó a salir por el marco de la ventana. El humo creció, elevándose hacia el cielo nocturno. Me tapé la boca para ahogar un grito. ¡Fuego! Había un incendio real. Segundos después, el agudo chillido de la alarma contra incendios rompió el silencio de la noche. La mansión estalló en caos al instante. Se encendieron luces en varias habitaciones y sombras de personas corrían tras las ventanas. Alcancé a oír gritos y exclamaciones de pánico. Miraba hipnotizada como el humo negro se elevaba. Las piernas me fallaron y caí al suelo. Un frío profundo y penetrante se apoderó de mí y empecé a temblar sin control. Mi suite nupcial. Mi suite nupcial estaba en llamas. Si aún hubiera estado allí dentro, si Elena no hubiera ido a buscarme, si no hubiera huido, estaría atrapada. O tal vez. No soportaba terminar ese pensamiento. Una ola tardía de terror, fría y venenosa, me envolvió, exprimiendo el aire de mis pulmones. Las lágrimas corrían por mi rostro, no de tristeza, sino de miedo puro y absoluto. Desde mi escondite, vi a la gente correr frenéticamente por la finca. Algunos llevaban extintores subiendo las escaleras. Otros gritaban por teléfono. Tras un largo rato, el humo empezó a disiparse. Parecía que el fuego estaba apagado, pero el incendio en mi propio corazón apenas comenzaba a arder. Era demasiado extraño. Un incendio en la suite nupcial la noche de bodas. ¿Cómo podía existir tal coincidencia? Elena sin duda sabía algo. Me había salvado la vida. Tenía que encontrarla. Tenía que saber qué estaba pasando. Escondida tras el árbol, estaba helada y aterrada. Mis pies descalzos palpitaban por la grava y mi cuerpo temblaba con la fina camiseta, pero no me moví. Mis ojos estaban clavados en la mansión. El fuego parecía completamente extinguido y la alarma se había detenido, pero la casa seguía iluminada con gente moviéndose por todas partes. Escuché la voz de mi nuevo esposo, Julian, gritando algo en tono agitado. Y oí la voz de mi suegra, aguda y cortante, dando órdenes para la limpieza. Sonaban muy preocupados, pero un escalofrío se instaló en mi corazón. Si de verdad estaban preocupados por mí, ¿por qué nadie había notado que la novia había desaparecido? ¿Ni siquiera me estaban buscando? Perdida en mis pensamientos, oí un crujido en los arbustos cercanos. Di un salto, con el corazón desbocado. Una figura oscura se acercó con cautela, llamando en voz baja. «Señorita Chloe, ¿es usted?» Era Elena. Casi rompí a llorar. «Sí, Elena», susurré. «Estoy aquí». Rápidamente se agachó tras el árbol conmigo. Al ver mi aspecto desaliñado, suspiró y se quitó su viejo cardigan, colocándolo sobre mis hombros. «Este no es lugar para hablar», dijo en voz baja. «Sígame». Me tomó de la mano y, aprovechando la oscuridad y las sombras de los árboles, me condujo a una parte más apartada de la finca,
donde había un pequeño cobertizo de herramientas de jardinería. Abrió la puerta, me empujó dentro y entró tras de mí, cerrando con rapidez. El cobertizo estaba lleno de palas y olía a tierra y fertilizante. Era tan estrecho que apenas podíamos estar de pie. En cuanto la puerta se cerró, agarré el brazo de Elena, mi voz aún temblorosa. «Elena, ¿qué está pasando? ¿Por qué hubo un incendio? ¿Por qué me dijo que huyera?» Elena me miró con una expresión compleja, mezcla de lástima y alivio. Me dio unas palmaditas en la mano. «Señorita Chloe», dijo en voz baja. «El incendio de esta noche no fue un accidente. Lo había sospechado, pero oírlo confirmado me dejó sin aliento». «¿No fue un accidente? Entonces, ¿quién?» Elena se acercó y susurró. «Alguien lo provocó deliberadamente. Iban contra usted. Las piernas casi me fallaron». «¿Contra mí? ¿Por qué? ¿Quién querría hacerme daño?» Elena dudó, como si midiera sus palabras. Suspiró con pesadez. «Gente malvada». Iba a quedarme callada, pero no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo lastimaban a una buena persona como usted. Llevo casi 20 años trabajando en esta casa. Veo casi todo lo que ocurre. Hizo una pausa y continuó en voz aún más baja. Su esposo, el señor Julian, no es el buen hombre que usted cree. La sangre se me heló. Su primera esposa murió en circunstancias muy extrañas también. ¿Su primera esposa? Sentí que el mundo comenzaba a girar. Me dijeron que murió de una enfermedad. Elena negó con la cabeza, con una expresión indescriptible en el rostro. Fue una enfermedad, sí, pero no una simple. No puedo decir más que eso. Solo sé que es un milagro que haya salido con vida esta noche. Tiene que pensar muy bien su próximo movimiento. Esta casa es la guarida de un león. El mundo se inclinó bajo mis pies. El hombre con el que me había casado tan felizmente, la familia rica que creía mi nuevo refugio, escondían un secreto tan horroroso. Incendio provocado. Un intento contra mi vida. Una ola colosal de miedo y rabia se estrelló contra mí. El cobertizo estaba frío y húmedo, pero yo no sentía nada. Las palabras de Elena resonaban en mi mente. La primera esposa de Julian. Solo la había visto en fotos, una mujer de aspecto dulce que supuestamente había muerto de una enfermedad rara. Había interrogantes en torno a su muerte. «Elena», le supliqué con voz temblorosa, «¿qué sabe? Por favor, dígamelo. Tengo tanto miedo. No entiendo nada». Una expresión de tormento cruzó el rostro de Elena. Suspiró. «Señorita Chloe, hay cosas que es mejor no saber. Váyase de esta familia. Váyase lo más lejos que pueda. Es lo mejor que puede hacer». Le agarré el brazo, aferrándome a ella como a un salvavidas. «Pero no puedo irme sin saber nada. Casi me matan. Necesito saber quién intentó quitarme la vida. Por favor, Elena». La desesperación en mis ojos debió conmoverla. Volvió a suspirar y bajó la voz al recordar un recuerdo terrible. Fue hace unos 3 años. La primera esposa del señor Julian se llamaba Isabelle. Era una persona encantadora, siempre amable con todos. Por aquella época no se sentía bien, siempre cansada, mareada. El señor Julian y su madre eran fríos con ella. Su familia había perdido la fortuna y la miraban por encima del hombro. Hizo una pausa, un destello de miedo en sus ojos. Una noche no podía dormir, así que salí a caminar y pasé por casualidad frente al despacho del señor Julian. Los oí discutir dentro. Hablaban en voz baja, pero mi oído es agudo. Oí al señor Julian decir, con voz llena de irritación, «El momento es ahora. No podemos retrasarlo más o perderemos la oportunidad». Y luego su madre dijo, «Esta vez no seas torpe como antes. Tiene que ser limpio». «¿Qué? ¿Qué significa eso?» Un escalofrío me recorrió la espalda. Elena negó con la cabeza. No lo entendí todo entonces. Solo me pareció siniestro, aterrador. Pero unos días después, Isabelle enfermó de repente de gravedad. La llevaron al hospital, pero no pudieron hacer nada. Se fue así, sin más.
Los médicos dijeron que fue una intoxicación aguda que provocó fallo orgánico, pero nunca identificaron una causa específica. Los Ashworth apresuraron el funeral y cerraron cualquier pregunta externa. Me miró con ojos pesados. Después de eso, empecé a prestar mucha atención. Descubrí que la empresa del señor Julian estaba en una crisis importante en ese momento. Estaban ahogados en deudas. Poco después, comenzó a buscar una nueva esposa. Y entonces la conoció a usted. Su familia no es de abolengo antiguo, pero tiene mucho dinero y usted es hija única. Elena no tuvo que terminar. Lo entendí todo. Julian no se casó conmigo por amor. Iba tras el dinero de mi familia. Incluso pudo haber planeado eliminarme como hizo con su primera esposa para reclamar legalmente mi dote y heredar los bienes de mi familia. El incendio de esta noche era la ejecución de ese plan. Un escalofrío aterrador empezó en las plantas de mis pies y subió hasta la coronilla. Me sentía enferma al pensar que me había casado con semejante monstruo. Lentamente, la rabia empezó a eclipsar mi miedo. No podía simplemente huir. No podía dejar que quienes intentaron matarme siguieran con sus vidas como si nada hubiera pasado. Y no podía permitir que esa pobre primera esposa muriera en vano. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. Miré a Elena y dije con determinación: gracias por decírmelo, Elena, pero no me voy. Si me voy, les estoy dando exactamente lo que quieren. Se saldrán con la suya y quizá incluso encuentren a su próxima víctima. Me quedo. Elena se quedó impactada. Señorita Chloe, eso es demasiado peligroso. Lo sé, pero necesito su ayuda. ¿Puede mantener mi huida en secreto por un tiempo? Quiero ver cómo desarrollan este pequeño drama. Elena miró mi rostro decidido, dudó un largo momento y finalmente asintió. Está bien, pero por favor, tenga mucho cuidado. Haré todo lo posible por vigilar desde dentro. Cuando se acercaba el amanecer, Elena y yo hicimos un plan en silencio. Ella regresaría primero a la mansión para evaluar la situación mientras yo permanecía escondida en el cobertizo, haciendo que mi aparición resultara más lastimosa. Me despeiné y me manché la cara con tierra a propósito. Me froté los ojos con fuerza hasta que quedaron rojos e hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Unos 30 minutos después, Elena regresó sigilosamente. El fuego está apagado, susurró. Se concentró sobre todo en la zona cercana a la ventana de la suite nupcial. El señor Julian y su madre están en pánico. Se dieron cuenta de que usted no está y han puesto a gente a buscar por todas partes, pero intentan mantenerlo en secreto para evitar un escándalo. La policía está aquí haciendo preguntas. Asentí, esbozando una sonrisa interna. ¿De verdad me buscaban o solo intentaban confirmar si estaba muerta? Es hora, le dije a Elena. Voy a hacer mi aparición. Respiré hondo, moldeando mis rasgos en una máscara de terror y agotamiento, y salí tambaleándome del cobertizo. Avancé trastabillando hacia la parte delantera de la mansión. Al acercarme a la entrada principal, hice ruido a propósito y me desplomé sobre el césped perfectamente cuidado. Como era de esperar, alguien me vio. Un jardinero gritó: la encontré, la señorita Chloe está aquí. En un instante, la gente salió en tropel de la casa. A la cabeza venían Julian y su madre. Julian corrió hacia mí y me estrechó con fuerza, su voz cargada de preocupación frenética. Chloe, Chloe, ¿dónde estabas? Pensé que te había perdido. ¿Estás bien? Dejé mi cuerpo rígido en sus brazos, conteniendo las náuseas que me subían a la garganta. Por fuera, puse una expresión aterrada y, en el momento perfecto, rompí a llorar. El fuego. Había un fuego. Estaba tan asustada que solo corrí. No recuerdo qué pasó. Creo que me desmayé. Su madre se acercó corriendo y me tomó la mano, su rostro una máscara de angustia. Oh, pobre niña. No tienes idea de lo preocupados que estábamos. Ya está todo bien. Está todo bien. Solo fue un accidente. Dijeron que fue un fallo en el cableado. Todo terminó. No tengas miedo. Sus palabras decían que todo estaba bien, pero sus ojos me examinaban, comprobando si estaba realmente ilesa,
buscando cualquier señal de que pudiera sospechar algo. Oculté mis verdaderos pensamientos y continué con mi actuación. ¿De verdad? Sollocé. ¿Fue realmente un accidente? Tenía tanto miedo. Pensé que iba a morir. Julian me ayudó a levantarme y me condujo al interior de la casa. Está bien, solo fue un accidente. Estoy aquí ahora. No tienes que tener miedo. Vamos a entrar. Estás helada y tienes los pies heridos. Me acomodó en el sofá del salón, me trajo una manta y me sirvió un vaso de agua tibia, colmándome de atenciones. Su actuación merecía un premio Oscar. Me acurruqué en el sofá, interpretando el papel de una corderita traumatizada, mientras los observaba en secreto. Capté la breve mirada cómplice que intercambiaron Julian y su madre. Era una mirada de alivio mezclado con una pizca persistente de sospecha. Entonces supe que no me creían del todo, pero mi regreso y mi falta de acusación inmediata les habían dado tiempo. La obra apenas comenzaba, y yo observaría con mucha atención cómo pensaban terminarla. Julian me sentó en el sofá del salón y, cuando una criada trajo el botiquín, se arrodilló ante mí para limpiar y vendar personalmente los cortes de mis pies. Su expresión era la imagen perfecta de preocupación amorosa y gentil. Su madre se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano y murmurando palabras de consuelo. Pobrecita. Debiste de estar aterrorizada. Todo es culpa mía. Debería haber revisado el cableado con más detalle. Cuando descanses, te compraré el anillo de diamantes más grande del mundo para alejar la mala suerte. Observé sus rostros hipócritas, con el estómago revuelto, pero forcé mi expresión a mostrar gratitud y dependencia. Sorbiendo por la nariz, interpreté el papel de la víctima ingenua. Julian, señora Ashworth, tenía tanto miedo. ¿Cómo pudo empezar un incendio así? Y justo en nuestra habitación, de todos los lugares. Creo que olí algo extraño cuando salí corriendo. No olía a cables quemados. Al oír mis palabras, sentí que las manos de Julian, que estaban colocando una venda, se quedaban inmóviles una fracción de segundo. La sonrisa de su madre también se tensó por un instante, pero se recuperó rápido y me dio unas palmaditas en la mano. No digas tonterías. Cuando hay un incendio, se huelen todo tipo de cosas. Probablemente era la madera del marco de la ventana y las cortinas ardiendo. Estabas en estado de shock. Seguro que lo imaginaste. Julian añadió con una sonrisa, tiene razón, Chloe. No le des vueltas. Solo fue un accidente. Lo importante es que estás a salvo. Si te hubiera pasado algo, no sé qué habría hecho. Extendió los brazos como para abrazarme. Yo me aparté instintivamente y luego bajé la mirada con rapidez, como avergonzada. Lo siento. Todavía estoy un poco alterada. Los brazos de Julian quedaron suspendidos en el aire. Un destello de irritación cruzó sus ojos antes de ser reemplazado por preocupación. Claro. No tengas miedo. No te tocaré. Descansa un poco. En ese momento, una criada se acercó y les informó en voz baja que la policía quería hacerme algunas preguntas. Julian y su madre se tensaron de inmediato. Su madre habló rápidamente. Agente, mi nuera acaba de pasar por un shock terrible. No está en condiciones de hablar con claridad. ¿Podría dar su declaración después de calmarse un poco? Por dentro celebré. Era mi oportunidad para medir la evaluación inicial de la policía. Con voz débil dije, está bien, madre. Los agentes solo están haciendo su trabajo. Responderé lo que pueda. Miré al policía. Hola, agente. Tenía tanto miedo. Creo que me caí cuando estaba huyendo. Y después de eso, no recuerdo nada. Cuando volví en mí, ya estaba amaneciendo. El agente hizo algunas preguntas sencillas. Cuando noté el incendio, ¿cómo escapé? Me mantuve fiel a mi guión, actuando como una víctima traumatizada demasiado confusa para dar un relato coherente. Todo el tiempo podía sentir a Julian y a su madre mirándome fijamente, pendientes de cada palabra, aparentemente más nerviosos que la propia policía. El agente tomó mi declaración, ofreció algunas palabras de consuelo y dijo que, aunque la evaluación inicial de los bomberos sugería un fallo en el cableado,
Estaba pendiente una investigación técnica completa. Al mencionar el fallo en el cableado, Julian y su madre se relajaron visiblemente. Después de que la policía se marchó, Julian dijo con suavidad: «Chloe, has tenido una noche muy larga. Ve a descansar a una de las habitaciones de invitados. La suite nupcial no se podrá usar por un tiempo». Asentí y me apoyé débilmente en él. Mientras me sostenía para subir las escaleras, mi corazón estaba tan frío como el hielo. Sus reacciones eran demasiado evidentes. Su tensión durante el interrogatorio de la policía y el alivio que vino después. Si hubiera sido un accidente real, ¿por qué estarían tan preocupados por lo que pudiera descubrir la investigación, y por mi mención deliberada de un olor extraño? Lo cortaron de inmediato, queriendo evitar cualquier indagación más profunda. Las palabras de Elena quedaban prácticamente confirmadas. Esos dos eran lobos que habían intentado matarme. Después de acomodarme en la habitación de invitados y dedicarme una lluvia de palabras reconfortantes, Julian por fin se fue, prometiendo llevarme al hospital al día siguiente para una revisión completa. En cuanto la puerta se cerró, la expresión de vulnerabilidad desapareció de mi rostro. Caminé hasta la ventana y miré el cielo que empezaba a clarear. Mi corazón era un torbellino de miedo y odio, pero una determinación aún mayor estaba echando raíces. Esperen y verán. Esta obra no terminará como ustedes quieren. Sola en la habitación de invitados, con la puerta cerrada con llave, por fin me permití relajarme por completo. Tenía la espalda empapada en sudor frío. Actuar delante de esos lobos había sido más agotador que correr una maratón. Me dejé caer en la cama, con el corazón todavía desbocado. A medida que el miedo se disipaba, fue sustituido por una rabia inmensa y una profunda sensación de aislamiento. En esta casa glamurosa tenía que cuidar cada respiración que daba. Aparte de Elena, no había una sola persona en quien pudiera confiar. Pero Elena, al fin y al cabo, era empleada de la familia Ashworth. Ayudarme la ponía en un riesgo enorme. No podía depender de ella para todo. Necesitaba mis propios aliados, gente de fuera que pudiera ayudarme. La primera persona que me vino a la mente fue mi prima Mia. Mia era 2 años menor que yo, pero habíamos crecido como hermanas. Era astuta, rápida de mente y una hacker brillante que había estudiado informática en el MIT. Y lo más importante, era de confianza y sabía guardar un secreto. Saqué el teléfono rápidamente. Por suerte lo había tenido todo el tiempo en el bolsillo de mis vaqueros. Eran poco más de las 6 de la mañana. No había tiempo para dudar. Llamé a Mia. Después de unos tonos, contestó su voz adormilada. «Hola, Chloe, ¿qué pasa? Es muy temprano. ¿No es como el segundo día de tu luna de miel? Deberías estar, ya sabes, este no es el momento». Al oír la voz de un familiar, se me cerró la garganta y casi rompí a llorar. Me contuve y bajé la voz. «Mia, escúchame con mucha atención. Estoy en un problema grave. Muy grave». El sueño desapareció al instante de su voz. Se volvió afilada. «Chloe, ¿qué pasa? ¿Ese bastardo de Julian te hizo algo?». Le resumí rápidamente los acontecimientos de la noche anterior. La advertencia de Elena, el incendio, su sospecha de que era una conspiración, la muerte sospechosa de la primera esposa de Julian y mi pequeña prueba de hacía unos minutos. Mia escuchó en silencio, atónita. Cuando terminé, soltó una cadena de insultos. «Ese hijo de... Chloe, aguanta. Estoy reservando un vuelo ahora mismo». «No, no vengas», dije deprisa. Sería demasiado evidente. Solo empeoraría las cosas. Necesito que me ayudes desde fuera. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó Mia, con la voz cargada de preocupación. «No puedes quedarte sola en esa guarida de lobos. Escúchame. Necesito que averigües 2 cosas. Primero, haz todo lo que puedas para descubrir la verdadera causa de la muerte de la primera esposa de Julian, Isabelle. Registros del hospital, cualquier médico o enfermera que estuviera allí. Segundo, investiga las finanzas de la empresa Ashworth. Averigua si realmente están endeudados, cuánto y con quién.
Tienes que tener cuidado de que no te descubran. Ningún problema, respondió Mia al instante. Déjamelo a mí. Entrar en sistemas hospitalarios y en libros contables corporativos es mi especialidad. Chloe, por favor, ten cuidado. Mantente en contacto y llámame en cuanto pase cualquier cosa. Después de colgar, sentí un pequeño alivio. Con Mia ayudándome desde fuera, no estaba luchando sola. Pero dentro de esta mansión, aún tenía que depender de mí misma. Julian y su madre quizá habían bajado la guardia temporalmente tras mi actuación de la mañana, pero no estarían completamente tranquilos. Tenía que seguir actuando hasta que la bajaran por completo. En el futuro inmediato tendría que interpretar a la perfección el papel de una dulce novia ingenua, recuperándose poco a poco del trauma y volviéndose cada vez más dependiente de su esposo. Tenía que ser mejor actriz que ellos. No podía limitarme a esperar resultados. Tenía que encontrar pistas por mi cuenta. Durante los 2 días siguientes, Julian y su madre fueron impecablemente amables conmigo. Me preguntaban constantemente cómo estaba, me traían comidas nutritivas y no mencionaron ni una sola vez el incendio, tratándolo como un simple y desafortunado accidente. Yo seguí el juego, fingiendo recuperarme poco a poco del shock y volviéndome cada vez más dependiente de Julian. Lo miraba con ojos llenos de adoración mezclada con la vulnerabilidad de alguien que casi lo ha perdido todo. Él parecía complacido con esa versión de mí y su mirada sospechosa parecía suavizarse, pero el nudo de tensión en mi interior nunca se aflojaba. Sabía que todo era una mentira. Mi oportunidad llegó la tarde del tercer día. Julian recibió una llamada urgente de la oficina y se fue apresuradamente tras intercambiar unas palabras con su madre. Poco después, su madre, vestida de punta en blanco, también salió para una cita en el spa con sus amigas. La casa quedó de repente en silencio, con solo unos pocos empleados moviéndose por la planta baja. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El despacho de Julian estaba al final del pasillo del segundo piso. Era notoriamente reservado con ese lugar, ni siquiera permitía que el personal lo limpiara. Tenía que haber algo allí. Fingiendo que bajaba por un vaso de agua, observé la planta baja. Elena estaba en la cocina supervisando la preparación de la cena y las otras criadas estaban ocupadas con sus tareas. Respiré hondo y subí de puntillas. De pie frente a la puerta del despacho, probé el picaporte. Estaba sin llave. Me deslicé dentro rápidamente y cerré con cuidado. El despacho era amplio y decorado en un estilo clásico de otro mundo. Sobre el gran escritorio de caoba había un ordenador y varias pilas de documentos. El corazón me golpeaba el pecho. Tenía que ser rápida. Revisé con rapidez los papeles del escritorio. Eran en su mayoría contratos y propuestas de proyectos, cosas que no entendía del todo y sin nada claramente incriminatorio. Probé los cajones, pero la mayoría estaban cerrados con llave. El único que se abría contenía solo bolígrafos, blocs de notas y otros suministros de oficina sin importancia. Decepcionada, estaba a punto de rendirme cuando la papelera llamó mi atención. Solo tenía unas pocas bolas de papel arrugadas. Algo me impulsó a meter la mano y sacarlas. Las alisé con cuidado. Una era un garabato en una hoja. Otra era una nota adhesiva desechada. En ella había un nombre escrito y una serie de números que no reconocí, junto a la anotación 5%. Le hice una foto rápidamente con el teléfono. Entonces noté un pequeño archivador junto al escritorio. En el cajón inferior había un viejo maletín de cuero. Lo saqué y lo abrí. Dentro solo había unas revistas antiguas, pero al palpar el bolsillo lateral mis dedos tocaron algo. Lo saqué. Era una póliza de seguro doblada. El corazón me dio un vuelco. La abrí con prisa. Era un seguro de vida. La asegurada era yo, Chloe Davis. El beneficiario era Julian Ashworth. La cantidad a pagar era la asombrosa suma de $10 millones. La póliza estaba fechada el día anterior a que registráramos oficialmente nuestro matrimonio. La mano que sostenía el documento temblaba. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Así que era eso. Por eso tenía tanta prisa por casarse conmigo. Por eso contrató una póliza enorme justo después.
Iba a escenificar un accidente, matarme y cobrar legalmente esa suma gigantesca para resolver los problemas de deuda de su empresa. Era un plan verdaderamente diabólico. Reprimiendo mi rabia y mi miedo, tomé fotos claras de toda la póliza con el teléfono. Luego lo dejé todo exactamente como lo había encontrado, salí del despacho y regresé a mi habitación. Sentada en la cama, mirando las fotos en mi móvil, tenía las manos y los pies helados de terror y furia. Aunque no era una prueba directa de que hubieran intentado matarme, esa póliza era más que suficiente para establecer el motivo. Si Mia lograba destapar la verdad sobre la muerte de la primera esposa y los problemas financieros de la empresa, la cadena de pruebas estaría completa. Julian, espera y verás. Vas a pagar por esto. Después de descubrir la horrible póliza de seguro, estuve en tensión todo el día. Cada vez que veía las sonrisas de Julian y su madre, me invadía una ola de asco y miedo, pero tenía que fingir que todo era normal. Después de la cena me disculpé temprano, diciendo que estaba cansada. Julian, solícito, me acompañó hasta mi habitación. Sola en la habitación de invitados, volvió a invadirme la sensación asfixiante de estar rodeada por una conspiración. La póliza por sí sola no bastaba. Necesitaba pruebas más directas para acabar con ellos de una vez por todas. Estaba perdida en mis pensamientos cuando llamaron suavemente a la puerta. Di un salto, con el cuerpo en tensión. ¿Quién es? La voz baja de Elena llegó desde fuera. Soy yo, señorita Chloe. Le traje un vaso de leche caliente para que pueda dormir. Solté un suspiro de alivio y me apresuré a abrir. Elena estaba allí con el vaso en la mano, y sus ojos me enviaron una señal. La dejé entrar y cerré la puerta. Dejó la leche en la mesilla, pero no se fue. En cambio, sacó con cuidado un pequeño objeto envuelto en un pañuelo del bolsillo de su delantal. Con expresión tensa dijo, «Señorita Chloe, el día después del incendio estuve limpiando los restos en la suite nupcial antes de que llegara nadie más. Encontré esto entre las cenizas, cerca del marco de la ventana». Desenvolvió el pañuelo. Dentro había un pequeño trozo de metal medio derretido. En un extremo aún tenía adherido un pedacito de plástico. No parecía parte de ninguna lámpara ni de ningún aparato que yo reconociera. Lo tomé y lo examiné, pero no pude identificarlo. «Elena, ¿qué es esto?». Bajó aún más la voz. «Mi hijo es electricista. Recuerdo que me habló de cosas como esta. Parece un componente de un temporizador o de un dispositivo de control remoto. No es algo que deba estar en una casa nueva». Mi mente dio vueltas. Un temporizador. Un dispositivo de control remoto. Si el incendio había sido provocado, el culpable habría necesitado algo para iniciarlo o controlarlo. Ese fragmento quemado podía ser la prueba definitiva. La mano me temblaba de emoción. «Elena, esto es increíblemente importante. ¿Lo ha visto alguien más?». Negó rápidamente con la cabeza. «No, no. Lo escondí. Nadie lo sabe, señorita Chloe. ¿Esto servirá de ayuda?». Apreté el pequeño fragmento como si fuera un faro de esperanza. ¿Ayuda? Esto es una prueba irrefutable de que el incendio no fue un accidente. Elena suspiró aliviada, pero su rostro seguía marcado por la preocupación. «Por favor, escóndalo bien. Sería terrible que lo encontraran. Esa gente no es para tomarla a la ligera». Asentí, busqué una pequeña bolsa con cierre hermético y coloqué con cuidado la pieza crucial dentro. Luego la escondí en el compartimento más secreto de mi maleta. Esto, junto con la póliza de seguro y lo que Mia estuviera investigando, me daría una verdadera oportunidad. Elena era mi salvadora una y otra vez. Abrumada por la gratitud, tomé sus manos. «Gracias, Elena. De verdad, si no fuera por usted, ya estaría muerta». Ella me dio unas palmaditas en la mano. «Usted es una buena persona, señorita Chloe. Las buenas personas merecen ser protegidas. Cuídese y avíseme si necesita algo». Después de que Elena se fue, miré la prueba escondida y sentí una oleada de fuerza. Julian, y su madre Eleanor, no podrán ocultar su verdadera naturaleza por mucho más tiempo. Con dos pruebas cruciales en mi poder,
Pasé los días siguientes caminando sobre una cuerda floja en la mansión Ashworth. Por un lado, tenía que seguir interpretando el papel de una esposa frágil, todavía afectada por el trauma y dependiente de su marido. Por otro, debía permanecer constantemente alerta, observándolos en secreto y ganando tiempo para que Mia completara su investigación. Julian y su madre, al verme volver poco a poco a la normalidad, parecían bajar la guardia. Julian incluso empezó a quejarse ocasionalmente de su negocio, diciendo que el flujo de caja estaba ajustado, pero que lo resolvería pronto, pidiéndome que no me preocupara. Yo me burlaba por dentro. No estoy preocupada. Sé que tu solución es matarme y cobrar mi seguro. Pasaron 2 días más. Justo cuando estaba a punto de explotar por la necesidad de contactar a Mia, mi teléfono por fin sonó. Era ella. Aquella tarde, tanto Julian como su madre estaban fuera. Me escondí en mi habitación, cerré con llave y contesté. La voz de Mia era un torrente de emoción y furia. Chloe, lo tengo todo. Dios mío, la familia Ashworth está podrida hasta la médula. Rápido, dime, susurré con urgencia. ¿Qué encontraste? Mia habló a toda velocidad. Primero, sobre Isabelle, la primera esposa. Conseguí que un amigo sacara los registros internos del hospital y un informe de autopsia no publicado. Oficialmente, la causa de la muerte fue fallo multiorgánico por intoxicación aguda. Pero la sección de toxicología era increíblemente vaga, y el proceso de tratamiento de emergencia fue extraño, casi como si estuvieran retrasándolo deliberadamente. Pero aquí viene lo fuerte. Descubrí que una de las enfermeras de guardia esa noche renunció justo después. Me costó mucho encontrarla, pero lo logré. Contuve la respiración. ¿Y qué dijo? Le dije que era una periodista investigando corrupción entre los ricos. Al principio no quería hablar, pero cuando insinué una recompensa económica, se abrió. Dijo que escuchó a Julian y a su madre discutiendo fuera de urgencias esa noche. Decían cosas como, ¿usaste la dosis equivocada? Y, ¿por qué sigue respirando? Estaba tan aterrorizada que nunca se lo contó a nadie. Después de que Isabelle murió, vivió con miedo constante a represalias. Así que dejó su trabajo y regresó a su ciudad natal. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Dosis equivocada? ¿Sigue respirando? Eso era prácticamente una confesión. Y la empresa de Julian, continuó Mia, Chloe, esa familia está viviendo con lo justo. Tienen deudas de cientos de millones, con bancos y prestamistas sin escrúpulos. Varios de sus grandes proyectos fracasaron y los acreedores los acosan a diario. Casarse contigo fue una jugada clara por el dinero de tu familia, ya fuera para echar mano a tu fideicomiso o para cobrar tu seguro de vida y cubrir sus deudas. Ya lo sospechaba, pero oír las cifras concretas y los detalles de boca de Mia me hundió el corazón. Cientos de millones en deudas. Con razón estaban dispuestos a jugar una carta tan desesperada. Chloe, las pruebas son sólidas, dijo Mia con la voz cargada de rabia. Vamos a la policía. Es demasiado peligroso que sigas allí. Me obligué a mantener la calma. Mia, hiciste un trabajo increíble. Esta información es crucial, pero aún no es suficiente para ir a la policía. Necesitamos algo más directo, como una grabación donde confiesen. De lo contrario encontrarán la manera de zafarse. Esa enfermera puede estar demasiado asustada para testificar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Preguntó Mia con ansiedad. No puedes quedarte ahí. No te preocupes. Aquí también tengo pruebas físicas. Solo necesito crear una oportunidad para que se incriminen ellos mismos. Por ahora, vigila desde tu lado, especialmente a esa enfermera. Intenta convencerla. Asegúrate de que esté dispuesta a ayudar cuando llegue el momento. Está bien, Chloe, pero por favor ten cuidado. Estoy disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Después de la llamada, me apoyé en la pared, procesando lentamente la información. La muerte de la primera esposa fue casi con certeza un asesinato. La enorme deuda de la empresa era el motivo. El pago de mi seguro formaba parte del plan. El componente hallado en la escena del incendio era la prueba física.
Solo faltaba el golpe final, lograr que confesaran. Necesitaba una oportunidad, una ocasión para que se sintieran tan confiados, tan ebrios de éxito, que dejaran escapar la verdad. Me miré en el espejo, serena, y apreté los puños. La oportunidad favorece a quien está preparado, y yo estaba más que preparada. Después de obtener la información crucial de Mia, estaba más segura que nunca, pero también más ansiosa. La cadena de pruebas estaba casi completa. Solo quedaba el último paso, lograr que se incriminaran. Tenía que crear una oportunidad. Una oportunidad para hacerles creer que su plan había tenido éxito, para que se sintieran tan triunfantes y cerca de la victoria que bajaran la guardia. ¿Cómo crear esa oportunidad? Dándoles lo que querían. ¿Qué quería más Julian? ¿Dinero, mi fideicomiso o el pago de mi seguro? ¿Qué quería más su madre? Que la empresa de su hijo se salvara y seguir viviendo como una adinerada figura social. Perfecto, pensé. Les lanzaré un cebo muy tentador. 2 días después, en la cena, Julian volvió a tener el ceño fruncido, apenas tocando la comida. Sin duda había recibido otra llamada de un acreedor. Dejé el tenedor, lo miré con expresión preocupada y dije suavemente: Julian, te he visto tan estresado estos días. ¿Hay problemas en la empresa? Julian suspiró, forzando una sonrisa. No, Chloe, no es nada. Solo un pequeño inconveniente. Nada que no pueda manejar. Su madre intervino desde un lado. Así es. Los asuntos de los hombres no son para que nosotras las mujeres nos preocupemos. Bajé la cabeza, jugueteando con la servilleta, fingiendo dudar antes de hablar. En realidad, sé que la empresa necesita mucho dinero, ¿verdad? Julian se quedó inmóvil un segundo, con los ojos recelosos. ¿Quién te dijo esa tontería? Negué rápidamente, con el rostro convertido en una máscara de inocencia. Nadie. Solo lo supuse. No has estado durmiendo bien y frunces el ceño cada vez que suena el teléfono. Estamos casados ahora. Deberíamos compartirlo todo. Lo miré con ojos sinceros. El fideicomiso que mis padres crearon para mí y mis propios ahorros deben rondar los $10 millones. Sé que quizá no es suficiente, pero tal vez pueda ayudar con lo más urgente. No soporto verte sufrir así. Cuando terminé, los observé atentamente. Fue exactamente como había previsto. Un brillo destelló en los ojos de Julian y de su madre. Era el brillo codicioso de un cazador al ver a su presa entrar sola en la trampa. Julian me agarró la mano de inmediato, con la voz llena de emoción. Chloe, ¿hablas en serio? ¿Me darías tu fideicomiso por mí? Asentí con timidez. Eres mi esposo. Si no te ayudo yo, ¿quién lo hará? Su madre sonrió radiante y vino a abrazarme. Oh, mi dulce niña. Sabía que eras una buena muchacha. Julian, ¿lo ves? Mira lo sensata y bondadosa que es nuestra Chloe. 100 veces mejor que tú. Julian asintió repetidamente, mirándome con una mezcla de gratitud y la alegría triunfal de un conspirador exitoso. Dijo con hipocresía: Chloe, ¿cómo puedo aceptar esto? Seguí con la actuación. Está bien. Primero superemos esta crisis. Cuando la empresa vuelva a ir bien, podrás comprarme algo aún mejor. Por dentro me burlé. Cuando consigas este dinero, tu siguiente paso será enviarme a la tumba. Como era de esperar, su madre dijo con impaciencia: sí, hagámoslo mañana. Ve con Julian mañana mismo y arréglalo. Cuanto antes se transfiera el dinero, antes podremos resolver este problema. Julian asintió. Tiene razón, Chloe. Mañana a primera hora iremos al banco. Sus rostros codiciosos e impacientes me daban ganas de vomitar, pero por fuera fingí felicidad. El pez había mordido el anzuelo. Pensaban que había caído por completo en su farsa, que una vez tuvieran el dinero todos sus problemas se resolverían. Seguro bajarían la guardia, quizá incluso celebrarían antes de tiempo. Y ese sería el momento que estaba esperando. El momento en que estuvieran más arrogantes y descuidados, cuando podría conseguir la prueba más incriminatoria de todas. El clímax de la obra se acercaba. Después de la cena,
Julian y su madre se mostraron efusivamente cariñosos conmigo, tratándome como su salvadora. Tras soportar su farsa de familia feliz, me retiré a la habitación de invitados fingiendo agotamiento. En cuanto la puerta se cerró, la cerré con llave y me apoyé en ella, soltando un largo suspiro. Actuar con esos lobos era una tortura. Fui a la mesilla de noche y saqué el teléfono y una pequeña grabadora de voz de respaldo de su escondite. La había comprado años atrás para grabar reuniones, sin imaginar que la usaría para algo así. Revisé la batería y la memoria, asegurándome de que estuviera en perfecto estado. Sin duda la necesitaría mañana. Luego me senté en la cama y organicé mentalmente todas las pistas y pruebas que había reunido hasta el momento. Como si armara un rompecabezas, ensamblé la imagen completa de su conspiración. Pieza 1. El motivo. Los cientos de millones en deudas que Mia había descubierto. La empresa de Julian estaba al borde de la quiebra y necesitaba desesperadamente una inyección masiva de dinero. Pieza 2. El objetivo. Yo, la hija única de una familia adinerada con un fideicomiso sustancial y la póliza secreta de seguro de vida de $10 millones que Julian había contratado poniéndose a sí mismo como único beneficiario. Pieza 3. El precedente. La muerte sospechosa de la primera esposa de Julian, Isabelle. El testimonio de la enfermera sugería la posibilidad de asesinato. En ese momento, la empresa Ashworth también enfrentaba dificultades financieras. El patrón era similar. La esposa muere en un accidente y el marido se beneficia. Pieza 4. El acto. El supuesto incendio accidental la noche de mi boda. Sobreviví gracias a la advertencia de Elena. El fragmento del temporizador o detonador remoto que Elena encontró en la escena era una prueba física directa de incendio provocado. Pieza 5. La reacción. El comportamiento de Julian y su madre después del incendio. Su preocupación cuando regresé, su atención excesiva y su interés desmedido en los resultados de la investigación policial. Pieza 6. El anzuelo. Justo ahora, cuando ofrecí mi fideicomiso, su alegría y su impaciencia imposibles de ocultar. Su verdadero motivo, codiciar mis bienes, quedó completamente al descubierto. Cada pieza encajaba a la perfección. El alcance total de su malvado plan se desplegaba ante mí. Julian se había acercado a mí por mi dinero, se había apresurado a casarse y planeaba matarme en un accidente escenificado para usar el pago de mi seguro y mi fideicomiso para salvar su empresa. Y quizá ni siquiera era la primera vez que lo hacía. La rabia hervía en mi pecho como un volcán. Esto no era una simple disputa doméstica. Era un caso claro de asesinato por beneficio económico. Me habían tratado como a un cordero camino al matadero, pero mi furia se enfrió hasta convertirse en una determinación de acero. Por suerte lo había descubierto. Por suerte Elena me había salvado. Por suerte no fui una ingenua hasta el final. Era hora de intercambiar los papeles de cazador y presa. Apreté con fuerza la grabadora de voz. Mañana, si mostraban la más mínima grieta, si dejaban escapar alguna palabra que insinuara su conspiración, la grabaría. Sería el arma final y más poderosa para llevarlos ante la justicia. Julian Ashworth. Eleanor Ashworth. Su final está cerca. A la mañana siguiente, tal como esperaba, Julian estaba ansioso por llevarme al banco para hacer la transferencia. Antes de salir, encendí en secreto la delgada grabadora y la guardé en el bolsillo interior de mi abrigo, asegurándome de que el micrófono no quedara obstruido. El corazón me latía un poco más rápido. Una mezcla de nervios y emoción. Julian parecía especialmente triunfante ese día. Durante el trayecto fue increíblemente atento, hablando sin parar de cómo expandiría el negocio una vez asegurados los fondos y de cómo me llevaría a dar la vuelta al mundo. Yo sonreía en respuesta, riéndome por dentro. Tu vuelta al mundo probablemente será en el patio de una prisión. En el banco, el proceso para una transferencia tan grande fue complicado. Mientras esperábamos, Julian miraba el reloj una y otra vez, impaciente. Pregunté con inocencia, Julian, la empresa debe estar en un aprieto serio. Pareces tener mucha prisa. Él suspiró y bajó la voz. Sí, algunos acreedores han estado presionando bastante. Un poco más tarde y la cosa se habría puesto fea. Hizo una pausa y,
Como queriendo proteger su imagen de empresario exitoso, añadió rápidamente, pero no te preocupes. En cuanto este dinero se procese, todo se solucionará, y cuando eso pase, no terminó la frase, pero en sus ojos vi no solo el alivio de un hombre que se quita un peso de encima, sino también un destello de crueldad fría. Solo asentí y no insistí, anotando mentalmente sus palabras. Una confesión de presión severa por parte de los acreedores y de la necesidad desesperada de ese dinero. La transferencia se completó y mi fideicomiso fue enviado a la cuenta de su empresa. Julian miró el mensaje de confirmación en su teléfono con una expresión que era una mezcla descarada de alegría, alivio y ese mismo matiz de crueldad. Exhaló largamente y me rodeó los hombros con el brazo. Lo logramos. Chloe. Eres mi amuleto de la suerte. Vamos, te invito a una cena para celebrarlo. ¿Celebrar qué? ¿Que puso las manos sobre mi dinero o que su plan estaba a medio camino de completarse? En la cena estaba de excelente humor e incluso pidió una botella de vino tinto caro. Tras unas copas se volvió más hablador. Me miró con una expresión compleja y dijo con tono sentimental, «Sabes, Chloe, a veces pienso que el destino es algo extraño. Si tan solo Isabelle hubiera sido la mitad de servicial que tú. Pero bueno, no sirve de nada hablar del pasado». La mención repentina de su primera esposa agudizó mis sentidos. Afiné el oído de inmediato, intentando que dijera más. «Isabelle, ¿qué pasó con ella? ¿También te ayudó cuando estabas en un momento difícil?» Julian, quizá más suelto por el vino o sintiéndose invencible ahora que el dinero estaba asegurado, se burló y agitó la mano con desdén. ¿Ella? No tenía tus recursos. Su familia ya estaba en la ruina para entonces. No estaban en posición de ayudar. Supongo que simplemente tuvo mala suerte. Sus palabras eran vagas, pero combinadas con lo que Mia había descubierto, su significado era cristalino. Como ya no había nada que sacar de la familia de Isabelle, ella, desafortunadamente, murió. Reprimí la rabia que hervía dentro de mí y pregunté con aparente inocencia. «Qué pena. Pero ahora todo está bien, ¿verdad, Julian? Vamos a ser felices a partir de ahora, ¿no? No habrá más accidentes, ¿verdad?» Enfatice deliberadamente la palabra accidentes. Julian rió y extendió la mano para acariciarme el rostro. Sus ojos estaban llenos de la arrogancia de un hombre que cree tenerlo todo bajo control. «No te preocupes, cariño. No más accidentes. Todos los accidentes ya quedaron en el pasado. A partir de ahora solo habrá buenos días». Cuando dijo que todos los accidentes ya quedaron en el pasado, su tono, su alivio, esa expresión de control absoluto, casi no me dejaron dudas. El accidente al que se refería era su plan fallido la noche de nuestra boda. Bajé la cabeza para dar un bocado y ocultar la furia helada en mis ojos. La grabadora en el bolsillo de mi abrigo capturaba cada palabra fielmente. «Ya está. Es suficiente. Aunque no dijo explícitamente yo provoqué el incendio para matarte». Esa conversación, sumada a todo lo demás, era más que suficiente para implicar su motivo, su historial y su conocimiento claro del supuesto accidente. Después de la cena, Julian, eufórico, sugirió ir al cine. Fingí mareo y dije que quería volver a casa a descansar. No insistió y me llevó a la mansión. En cuanto regresé, fui a la habitación de invitados y cerré con llave. Saqué la grabadora y reproduje la conversación. La voz de Julian llenó la habitación en silencio. «Algunos acreedores han estado presionando bastante. Supongo que simplemente tuvo mala suerte. Todos los accidentes ya quedaron en el pasado». Al escuchar sus palabras triunfantes, temblaba de rabia, pero también sentía una chispa de emoción en los dedos. Prueba sólida. Esto es prueba sólida. La última pieza del rompecabezas por fin encajaba. Julian Ashworth, Eleanor Ashworth, su requiem está a punto de sonar. Tras asegurar la grabación, supe que era momento de cerrar la red. No podía retrasarlo más. Cada día que esperaba era un día más de riesgo. Julian ya tenía mi fideicomiso y había aliviado temporalmente su crisis. Pero no había garantía de que no intentara hacerme daño otra vez por despecho ante su plan fallido. Tenía que atacar primero. Sin embargo,
No llamé de inmediato a la policía. Necesitaba un plan impecable que los dejara acabados de una sola vez, sin escapatoria. Si era posible, quería exponerlos en público, frente al mayor número de personas posible. Quería arrancarles la máscara para que no pudieran vengarse en privado ni ofrecer excusas astutas, y que su caída sirviera como la advertencia más fuerte posible. La oportunidad llegó antes de lo esperado. En la cena, mi suegra Eleanor anunció alegremente: «Queridos, en unos días es mi cumpleaños. No es una cifra redonda, pero hemos tenido tanta buena fortuna en la casa últimamente. Estaba pensando en hacer una pequeña fiesta solo con familiares y amigos cercanos, para limpiar la mala suerte de aquel incidente». Julian aceptó de inmediato. «Es una gran idea, madre. Tenemos mucho que celebrar. Empezaré los preparativos ahora mismo». Por dentro celebré. Una fiesta de cumpleaños. Familiares y amigos cercanos. Era una oportunidad caída del cielo. Fingí entusiasmo. «¡Qué maravilloso, madre! Brindaré por usted entonces. Feliz cumpleaños adelantado». Eleanor sonrió radiante. «Gracias, querida. Siempre eres tan dulce». Con la fecha y el lugar fijados, mi mente comenzó a trabajar sin descanso. La fiesta sería concurrida y caótica. Sería el momento en que estarían menos alerta y el escenario perfecto para mi revelación. Al día siguiente pedí permiso para salir con el pretexto de un día de spa con una amiga. En cuanto salí de la mansión Ashworth, encontré un café tranquilo, saqué el teléfono e hice una llamada. No marqué emergencias. Llamé al capitán Miller, un viejo amigo de mi padre y alto mando de la policía estatal, a quien conocía desde niña. Este caso era demasiado serio. Necesitaba a alguien absolutamente confiable que pudiera controlar la situación. Cuando contestó, bajé la voz y le expliqué con claridad todo lo ocurrido, las pruebas que había reunido, las fotos de la póliza, los restos del incendio, la grabación de audio y mi plan. El capitán Miller se mostró impactado y furioso. «Dios santo, Chloe, eso es monstruoso. No te preocupes. Estoy contigo. Es un asunto muy serio. Asignaré personalmente a un equipo de mis agentes más confiables. Dame la hora y el lugar. Irán vestidos de civil, haciéndose pasar por invitados. Actuarán cuando tú des la señal. Priorizaremos tu seguridad y aseguraremos a los sospechosos y las pruebas al mismo tiempo». Escuchar su apoyo fue como quitarme un peso enorme de los hombros. Después llamé a Mia, le conté el plan final y le pedí que estuviera en guardia por si necesitaba apoyo remoto para verificar información al instante. Con todo preparado, realmente fui al spa para calmar mis nervios antes de volver a la mansión. Cuando regresé, Julian y Eleanor seguían emocionados hablando de la lista de invitados y el menú. Sus rostros brillaban con la felicidad genuina de haber evitado temporalmente la ruina financiera. Los observé con una sonrisa sumisa, burlándome por dentro. Celebren todo lo que quieran. Disfruten. Será la última vez que lo hagan en libertad. Les llevo un regalo muy especial para la fiesta. Uno que jamás olvidarán. El día del cumpleaños de Eleanor Ashworth finalmente llegó. Desde temprano la mansión era un hervidero de actividad. El personal limpiaba y decoraba, y deliciosos aromas salían de la cocina. El jardín estaba dispuesto con mesas y flores frescas, creando un ambiente festivo. Julian y Eleanor, vestidos con sus mejores galas, recibían a los invitados con sonrisas brillantes. La mayoría eran familiares y socios de negocios, rebosantes de riqueza y estatus. Yo también estaba impecablemente vestida con un elegante vestido suave, maquillaje perfecto. De pie junto a Julian, lucía una sonrisa perfecta, interpretando el papel de la esposa feliz y enamorada. Los invitados nos felicitaban. ¡Qué novia tan encantadora! Julian, eres un hombre afortunado. Eleanor, debes estar tan orgullosa. Julian y su madre absorbían los elogios con orgullo evidente. Pero yo lo veía. Bajo la expresión triunfante de Julian había un brillo frío y calculador cuando me miraba. Una mirada que parecía decir, disfrútalo, será tu último lujo. Yo respondía con una adoración aún mayor, riendo por dentro.
Sonríe mientras puedas. Tu tiempo casi termina. La fiesta estaba en pleno apogeo. La gente bebía, conversaba y se adulaba mutuamente. Eleanor estaba rodeada de amigas, radiante de felicidad. Julian se movía entre los invitados, mostrando la imagen del hombre exitoso que había conquistado negocios y amor. Yo escaneaba el lugar con discreción. Vi a los hombres del capitán Miller vestidos como invitados, dispersos entre la multitud, fingiendo charlar pero atentos a cada movimiento. Sentí una oleada de confianza. Había llegado el momento. Respiré hondo y caminé hacia un espacio abierto en el centro del jardín, cerca de una fuente. Aplaudí suavemente para llamar la atención. Damas y caballeros, queridos amigos y familiares, ¿podrían prestarme atención un momento? El murmullo se fue apagando. Julian y Eleanor me miraban sonrientes, pensando que daría un brindis. Julian incluso bromeó. Parece que mi esposa quiere dedicar unas palabras a su suegra. Lo miré. La sonrisa en mi rostro se desvaneció lentamente, reemplazada por una calma fría. Abrí la boca y mi voz resonó clara en todo el jardín. Hoy es un día especial para mi suegra, así que tengo un regalo muy especial para ella. Un regalo llamado la verdad. Todos me miraron confundidos. Las sonrisas de Julian y Eleanor se congelaron. Eleanor intentó reír nerviosamente. Chloe, querida, ¿de qué estás hablando? La verdad. Ignoré su intento y me dirigí a los invitados. Quiero contarles una historia. La historia del incendio accidental la noche de mi boda. La historia de la verdadera causa de la muerte de la primera esposa del señor Julian Ashworth, la difunta Isabelle. Y la historia de la deuda multimillonaria de la empresa Ashworth y de mi póliza de seguro de vida de $10 millones que nombra a Julian como único beneficiario. Con cada frase, el color abandonaba los rostros de Julian y Eleanor. Se oyeron exclamaciones ahogadas. ¿Qué tonterías estás diciendo?, gritó Julian, pálido como la muerte, intentando acercarse a mí, pero dos hombres vestidos como invitados se interpusieron. Lo miré sin miedo y continué. Si es tontería o no, pronto lo sabrán. La noche de mi boda, quien me salvó fue nuestra jefa de llaves, Elena. Me ayudó a escapar de la habitación en llamas y por eso estoy viva. Y después encontró esto. Mostré en mi teléfono la imagen ampliada del fragmento quemado. Es parte de un temporizador o un dispositivo de ignición remota. Prueba que el incendio fue provocado. El murmullo estalló. Eleanor gritó. Mientes. Fue un accidente. La policía lo dijo. ¿Un accidente? Entonces, ¿qué hay de esta póliza? Mostré la foto de la póliza tomada el día antes de registrar nuestro matrimonio. $10 millones. Beneficiario Julian Ashworth. ¿También es coincidencia? Sin darles respiro, reproduje la parte crucial del audio. La voz de Julian resonó en el jardín. Algunos acreedores han estado presionando bastante. Supongo que simplemente tuvo mala suerte. Todos los accidentes ya quedaron en el pasado. Un silencio mortal cayó sobre la fiesta. No era una confesión directa, pero el tono y el contexto eran inconfundibles. Julian, pálido, señaló con un dedo tembloroso. Mentiras. Todo es mentira. Lo fabricaste. Me estás incriminando. ¿Incriminarte? ¿También es mentira la deuda masiva de tu empresa? ¿Es mentira que tu primera esposa murió por intoxicación aguda? ¿Es mentira que planeabas usar mi dinero para pagar esas deudas? ¿Pensaste que una mujer ingenua merecía ser engañada y asesinada por su dinero? ¿Que cuando Isabelle dejó de ser útil merecía ser envenenada? Cada pregunta cayó como un martillo. Los invitados entendieron todo. Miraban a los Ashworth con horror y repulsión. Asesinato por dinero. Monstruos. Eleanor colapsó llorando. En ese instante, los agentes del capitán Miller se identificaron y avanzaron. Julian y Eleanor fueron reducidos. El detective principal anunció, Julian Ashworth, Eleanor Ashworth, quedan arrestados por intento de asesinato, fraude y sospecha de participación en la muerte de Isabelle Ashworth. Tienen derecho a guardar silencio. Cuando las esposas se cerraron, Julian estalló.
Chloe Davis, maldita, pagarás por esto. Lo miré con frialdad. Los que pagarán son ustedes. La ley les dará exactamente lo que merecen. Cuando se los llevaron, la tensión abandonó mis hombros. Había ganado. El cumpleaños terminó como una escena de crimen. Los invitados se dispersaron conmocionados. Elena se acercó y me cubrió con su cardigan. Señorita Chloe, ¿está bien? Mi corazón casi se detuvo. Tomé su mano. Estoy bien. Gracias a usted. Mis padres y Mía llegaron poco después. Mi madre me abrazó llorando. Mi hija, ¿por qué no nos lo dijiste antes? Mi padre estaba furioso y aliviado. No dejaré esto así. Mía me abrazó. Fuiste increíble. Con mi familia rodeándome, por fin me sentí segura. Los días siguientes cooperé con la policía y entregué todas las pruebas. El caso avanzó rápido. La póliza, el informe forense, las deudas, el historial de Isabelle y la grabación formaban una cadena irrompible. Reabrieron el caso de Isabelle y hallaron más pruebas. Mientras esperaba el juicio, solicité el divorcio y recuperé mi fideicomiso. Las cuentas fueron congeladas y pude recuperar la mayor parte del dinero. No asistí al juicio. No quería volver a verlos. Mía me contó que lo negaron todo hasta el final, pero las pruebas eran abrumadoras. Julian fue declarado culpable de intento de asesinato, fraude y conspiración, y condenado a cadena perpetua. Su madre recibió una larga condena. Cuando lo supe, el último nudo de rabia se deshizo. Se hizo justicia. Después de todo, lo primero que hice fue visitar a Elena. Me arrodillé ante ella y le hice una reverencia profunda. Usted me salvó la vida 2 veces. Es mi salvadora. Ella lloró y me tomó la mano. Solo hice lo correcto. Le ofrecí comprarle un pequeño apartamento y crearle un fondo de retiro. Al principio se negó, pero insistí. No es caridad, es gratitud. Finalmente aceptó. La instalé en un hogar cómodo y aseguré su futuro. Vendí todas las joyas de los Ashworth y doné parte del dinero a un refugio para mujeres. Con el resto abrí mi propio estudio de diseño. Mi vida se volvió plena y ocupada. No perdí la esperanza. Sobreviví y renací. A veces miro por la ventana y recuerdo aquella pesadilla. Pero después de despertar, el sol seguía brillando. Agradezco a quienes me ayudaron, especialmente a Elena. Y me agradezco a mí misma por no rendirme y elegir luchar. La vida me golpeó con fuerza, pero sobreviví y obtuve un nuevo comienzo. El camino es largo, pero si sigo adelante con valentía y un buen corazón, sé que cosas buenas vendrán.